Muy buenas noches, una semana más con todos ustedes para comentar mutuamente, primero aquí en plató, pero después invitándolos a ustedes de que hagan lo propio en sus casas, sobre temas de actualidad de nuestra ciudad que tienen que ver un poco con el ejercicio de la política. La política no es un asunto solo que le compete a los profesionales, a los concejales o a los políticos que están más o menos en nómina, sino que es una cosa que compete a toda la ciudadanía y que se trata de tener la posibilidad de opinar y de participar y de actuar. Muchas veces eso es lo difícil. Hemos hecho una democracia muy retórica, muy basada en la representatividad de nuestros cargos, pero muy poco práctica en el ejercicio cotidiano. Este programa no es de propaganda política y por tanto no vamos a caer ni en la lisonja ni en el autobombo. Es un programa de comentario político, eso sí, desde una perspectiva de Izquierda Unida, de izquierda. Eso no lo podemos olvidar, pero no pretendemos nada más, simplemente tratar de generar algún tipo de opinión por parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Así es que esta noche hay para mí una gran novedad, hay una importante innovación, y es que comparto mesa con una persona para mí muy valorada, que es Álvaro Rodrigo. Álvaro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, muchas gracias por la invitación, lo he aceptado encantado. Sí. Y es una gran oportunidad para poder debatir sobre temas políticos de nuestra ciudad. Muy bien, Álvaro, ¿habéis estado alguna vez en un plató para hablar de temas políticos? Pues sí, hace ya unos cuantos años en la Universidad Sí. de Málaga, cuando tenía ciertas responsabilidades como representante de estudiantes, pero la verdad que en mi pueblo nunca he tenido la posibilidad. Bueno, quiero decir que Álvaro Rodrigo es una persona joven, pero pese a su juventud es una persona con un nivel de formación no solamente académica, sino diría yo también de tipo global, social, muy importante, con una conciencia muy crítica sobre lo que la sociedad en la que vivimos, que, como digo, tiene un nivel como técnico de turismo de formación muy elevado, ha hecho máster, ha sido representante de una buena parte de los estudiantes universitarios de la provincia de Málaga, que compartía espacio asociativo con Alberto Garzón. Él tiene 27 años, es una persona que está llena de juventud y también de energía y de ideas, y es una suerte, un placer tener a jóvenes tan preparados que quieran de alguna forma transformar la realidad y la sociedad. Así que, Álvaro, la verdad que sinceramente, en el tiempo que hace que te conozco, he ido valorando cada vez más tu persona, tus conocimientos y tu predisposición para cooperar, para intentar mejorar esta sociedad. Pues muchas gracias por la presentación que en la que me has descrito. Bueno, yo creo que es más la estima que tienes, pero bueno, sí, es verdad que las labores de representante en la universidad me han enseñado mucho, me han enseñado a apreciar lo importante que es dar la cara por tus compañeros, dar la cara por los ciudadanos, en la medida que cada uno se ocupe, ¿no? Y la verdad que fueron 8 años muy intensos, tanto en claustro como en juntas de facultad. También montamos una iniciativa muy bonita que se denomina Jovantur, una asociación que representaba a todos los estudiantes de la diplomatura de turismo en Andalucía, y la verdad que hicimos nada más y nada menos como estudiantes que 5 congresos a nivel regional y con unos resultados bastante aceptables, y la verdad que ha habido un momento que, claro, cuando acabas la carrera, el máster, también soy una persona muy emprendedora, ¿no? Siempre estoy detrás de tratar de emprender mi propio negocio de consultoría turística, ¿no? Aunque con los tiempos que corren es verdad que es muy complicado. Y ¿por qué no? Dada la situación, pues, y viendo la necesidad que hay de nuevos aires en la política, ¿no? A todos los niveles, también a nivel local, pues la verdad que es un placer poder compartir espacio. Yo creo que, como suelo decir, el placer es nuestro, porque, bueno, hemos dicho que no vamos a caer en la cova, pero ser joven, estar preparado, ser emprendedor y tener conciencia crítica, yo creo que es una suma inestimable, ¿verdad? Eso, digamos, dicho de una forma objetiva. Además, sabe idiomas también, es decir, que creo que es un verdadero valor lo que representa, ¿eh?
Bueno, Álvaro, yo te quería preguntar de entrada, ¿no? Creo que sigues la política local, sigues un poco el desenvolvimiento, cómo están desenvolviéndose los plenos y lo que sucede dentro de los plenos y los conflictos. Ayer mismo tuvimos uno en la que, como viene siendo habitual, hay bronca política, y a nosotros no nos va la bronca política, tenemos un estilo de hacer política alejado de la bronca, basado en la razón, en el argumento, eso sí, la crítica, el control, pero siempre manteniendo unos márgenes de educación, de talante, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso se pierde. ¿Cómo se ve eso desde fuera, Álvaro? Bueno, pues la verdad que para el ciudadano de a pie hay que tratar de entender también las razones por qué se produce esa bronca, ¿no? Eso se ha dicho de antemano. Pero sí es verdad que nos gusta ver a sus representantes enzarzados en disputas de que al final no se acaba sabiendo, el ciudadano no acaba sabiendo quién es responsable de una cosa o de otra. Se produce una especie de marea, un juego de los vasos, de la bolita, ¿no? En el cual el ciudadano se pierde, en ese camino se pierde y no se clarifica las responsabilidades. Y claro, comentabas el pleno de ayer, la verdad que fue algo bastante impactante, ¿no? Ver cómo dos miembros de la policía local pues tienen que escoltar a uno de nuestros representantes en el pleno pues fuera de él. La verdad que no gusta verlo y sería deseable pues un mayor tono de calma política, ¿no? Pero también siempre admitiendo que hay que comprender las razones de por qué, ¿no? De por qué pasa eso. Claro, y esto es lo que dices, que a veces no se entiende, ¿verdad? Solo se ve el resultado final. Vamos, tú lo sabes y hay mucha gente que lo sabe, sufrimos mucho con estas situaciones porque entendemos la política de otra forma, pero yo creo que hay que buscar un poco un análisis frío, objetivo de qué pasa en la forma de dirigir los plenos, en moderar los plenos, y ahí podíamos encontrar y reflexionar, y todos podíamos mejorar nuestro papel, nuestra intervención, nuestra forma de defender nuestra postura, etcétera. Yo me he permitido recomendar a la alcaldesa pues que haga un esfuerzo por intentar introducir unos tiempos de réplica, contrarréplica, para que en lugar de no poder hablar y no poder contestar cuando están los adversarios aludiéndote o diciendo algo que te resulta lejos de lo que tú has dicho o que realmente es falso, pues puedas de alguna manera defenderte o decir una palabra aclaratoria, ¿no? Breve y tal, y con mucha mesura, con mucho control, con mucho sentido común, ¿verdad? Pero la alcaldesa cree que no, que el problema está siempre en los demás. Yo me he permitido decir, oye, todos podemos mejorar, pero tienes que, de alguna forma, abrir esa posibilidad de reflexionar juntos sobre cómo mejorar nuestro papel ante los ciudadanos, porque cuando estamos en el pleno estamos representando toda la ciudadanía y a veces no lo conseguimos, ¿verdad, Álvaro? Y yo creo que esa recomendación que le hago a la alcaldesa, que se la hago con sinceridad y hasta con cariño, pues lo más probable es que caigan sacos rotos. Pero lo siento el que no reaccione, ¿no? Porque yo creo que la moderación del pleno, o sea, la persona que dirige el pleno la modera y es un poco responsable del resultado final, ¿no? Entonces, si a su vez la persona que modera es moderada, pues se puede conseguir que los demás también. ¿Crees tú que eso es así? Bueno, lo que estaba siguiendo un poco con la introducción que daba, pues el ciudadano espera algo más que una simple bronca política en la que se crea un ruido y al final no queda muy claro qué ha pasado, ¿no? Entonces, hay que exigirle. Ese entendimiento no es algo deseable, es una exigencia que hay que hacerle a todos los participantes en la vida pública de nuestro municipio y que es fundamental para que el ciudadano pueda tomar parte. Tiene que saber a quién dirigirse y si a quien se tiene que dirigir está enzarzado en una marea de que si la culpa es tuya, de otra administración, realmente exigimos, el ciudadano exige más responsabilidad y más claridad al respecto. ¿Hasta qué punto el clima está pervertido, está influenciado por la contaminación política, por la confrontación bipartidista PSOE-PP, ¿no? ¿Hasta qué punto influye? Yo creo que mucho, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? La confrontación que mantienen dialéctica permanente entre PSOE y PP, que hace que todo esté contaminado y que todo el discurso tenga un único objetivo y es denunciar al otro, si puede ser dejarlo en ridículo, termina provocando la ira, el enfado del adversario
y hace que se pierdan los papeles y que haya una pérdida de control en la palabra, y el deterioro es después para todos, porque digamos que aunque yo me porte bien en el Pleno, en general cuando hay un juicio nos meten a todos en el mismo saco. Efectivamente. ¿Sí lo ves tú también, sí, Álvaro? De hecho, bueno, el otro día escuchaba en la radio, había una señora que había sido concejala en un pequeño ayuntamiento de Madrid y que, una pequeña anécdota, iba a la frutería y se encontraba a la frutera diciendo hay que ver que todos los políticos son unos ladrones, ¿no? Y entonces, claro, esta mujer que había sido pues exconcejala le dijo a la frutera, no, pues lo que yo creo es que todos los fruteros son unos ladrones. Entonces, claro, ahí esta señora frutera saltó y dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿En qué razones se basa usted para decir esto, ¿no? Que alguna vez ha podido tener un problema con un frutero, ¿por qué generaliza, no? Claro, y ahí está el argumento, y le dijo, pues no haga usted lo mismo con los políticos, ¿no? Porque hay muchas clases de políticos y no todos son lo mismo, ¿no? Muy didáctico el ejemplo, ¿verdad? Sí, pues bueno, es un pequeño... Sí, puede aportar un poco de ejemplo, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que así, siempre que catalogamos y que generalizamos, nos equivocamos. Ni todos los políticos son iguales, ni todos los fruteros son iguales, ni todos los carpinteros son iguales, ni todas las amas de casa son iguales. Por tanto, todo aquel que dice, pues los abogados, los médicos, los maestros, eso es una frase que deberíamos de alejar de nuestro vocabulario. Correcto. Porque no es nada objetiva, ¿no? Pero la juventud en realidad tiene poco interés por lo que sucede en los plenos y en la política en general, ¿verdad? ¿Dónde están los intereses? Si pudiéramos resumirlo, yo sé que es una pregunta que no, así que para una respuesta muy amplia, pero así dicho de una forma breve, extractada, ¿cuáles son los intereses ahora mismo en general de la juventud? Bueno, la verdad que no queda muy claro, ¿no? Y lo primero que queda claro es que en la juventud, los jóvenes, nos sentimos muy alejados de la participación política, pero no ya a nivel local, sino a todos los niveles, ¿no? También decir que es algo bidireccional, ¿no? Tiene que haber un acercamiento de nuestros representantes políticos hacia la juventud y a su vez de los jóvenes exigiendo a los representantes políticos que tomen las medidas necesarias para asegurar esa participación en política. El papel de los jóvenes, como siempre, es fundamental, ¿no? No solo por ser jóvenes y ser el futuro, sino porque supone un soplo de aire, de refresco, ¿no? a las visiones ya establecidas y el aporte que se puede hacer desde una visión joven, pues siempre es bastante alentador, ¿no? Sí, la verdad es que todos estamos observando últimamente este desapego de la política, de la ciudadanía y muy en concreto de los jóvenes, pero al mismo tiempo estamos viendo que hay un sector de jóvenes inquietos, preocupados, conscientes y que están buscando soluciones alternativas que no pasan por las fórmulas clásicas, sino que pasan por otros modelos organizativos. Y yo creo que también hay un fondo de esperanza ahí, ¿no? Que los propios jóvenes sean capaces de discernir de lo que es caduco, obsoleto, de lo que es pasado, de lo que ya no es clásico, y buscar fórmulas renovadoras de la vida política española y de la vida social, ¿no? Pero el mensaje último al final es que para transformar hace falta poder, y el poder siempre es un verbo, y el poder se hace realidad a través de la política, ¿no? Y por tanto eso es innegociable, la democracia es innegociable. Ahora, ¿cómo accedemos a la democracia? Bueno, pues un sistema como el nuestro evidentemente tiene que ser participando en las elecciones, no puede ser con un golpe de Estado, evidentemente, ¿no? Por tanto, de ahí el que, sí, cabe hacer toda la crítica que se quiera a la política, a los políticos, a los partidos, al sistema bipartidista, pero no se puede ser antisistema, en la medida en que no hay otro sistema. El único sistema, entendiendo la vida de forma civilizada en Occidente, es tratar de ordenar la convivencia a través de la democracia y de un sistema parlamentario. Para nosotros eso es irrenunciable. Y claro, cada uno con sus ideas, pero desde luego hay que saber elegir. Muchas veces hay una crítica a los políticos, pero el problema está en que muchas veces la gente no sabe elegir, o se deja llevar por mensajes subliminales, por imágenes, por propaganda, por marketing, por escenarios que no tienen nada que ver con el fondo de la cuestión, ¿no? Entonces, otra cosa sería si la gente conociera la identidad de los candidatos, sus programas, su talante, que pudiera preguntarle, que pudiera sobre todo durante su mandato hacerles un seguimiento y un cuestionamiento. Entonces, otro gallo nos cantaría, ¿no, sí, Álvaro? La verdad que es cierto que
debemos de demandar mayor transparencia en la vida pública, a todos los niveles, no solo a los políticos, también a la Casa Real, también hay muchas instituciones que se nutren de fondos públicos y que deberían de ser mucho más claras, ¿no?, con esta gestión de los fondos, ¿no? Pero sí es cierto, bueno, déjame también sacarte otro ejemplo, lo que decías, el sistema necesita un cambio profundo, moderno, tiene que ser lo que se haga y sobre todo a nivel de listas abiertas, para la participación ciudadana mucho más sencilla, sin tantas trabas y bueno, por ejemplo, pues, el último año tuve el placer de residir en Bruselas, en la capital de Bélgica, donde, como todo el mundo sabe, está la sede del Parlamento Europeo y de otras muchas instituciones, Comisión Europea, etcétera. Y estaban en campaña electoral municipal. Y las listas son abiertas a las communes, que se denomina, son como microayuntamientos, digamos, un símil al barrio, un poco más grande en extensión. Y cada candidato, había listas que pues, tenían alrededor de unos 30 candidatos, eso no es muy diferente de aquí, pero lo que sí es diferente es que cada candidato portaba su propio cartel, incluso a veces con su propia cara, diciendo las medidas que planteaba, etcétera. Y sí es cierto que tú mismo podías hablar en ese sentido con la democracia, ¿no? No se pervierte tanto como puede pasar a veces con los partidos, ¿no? Que eso sí que es algo que se demanda, que detrás de un partido a veces no se puede distinguir muy bien cuáles son las directrices que hay y demás, ¿no? Pero aquí directamente puedes hablar con la persona, le pones cara y te entrega sus propias propuestas en la mano y te pide su voto, ¿no? Y es algo que deberíamos de aprender de iniciativas como esa, ¿no? Y ir procediendo a una apertura más amplia de nuestro sistema de participación electoral y en definitiva de los ciudadanos en la vida pública. Está claro, Álvaro, el sistema electoral español adolece de esa, digamos, déficit de comunicación con la ciudadanía. La democracia aquí hace mucho tiempo que consiste en votar cada 4 años y luego desaparecen los representantes de los ciudadanos y eso hace que los ciudadanos no puedan percibir las posibles bondades de la acción parlamentaria, ¿no? Entonces esos son errores que ni siquiera estoy convencido de que no van a desaparecer en el futuro inmediato por la falta de voluntad de las dos grandes marcas políticas, porque nosotros a veces llamamos marcas políticas porque se conjugan y se mueven en clave y con criterios mercantilistas sí. Y de mercaderías y van buscando entonces un resultado en fórmula de producto y yo creo que ahí empieza a veces, hay que cambiar el sistema electoral para hacerlo más representativo, para hacerlo más real y más conectado con la ciudadanía. Eso sería un cambio necesario y habría que introducir otros muchos cambios más, tú has citado algunos, de la reforma de la Constitución para cuestionarse el modelo de Estado, etcétera, etcétera. Pero estamos muy preocupados porque el ambiente ahora mismo, la suma de PSOE y PP no alcanza el 50%, según las encuestas que lleva a cabo el CIS, y eso quiere decir que los ciudadanos le dan la espalda claramente al sistema bipartidista. Entonces, en ese contexto, Izquierda Unida pues, va creciendo y va consiguiendo más credibilidad. Estamos ahora mismo en 18,5%, a solo 5 puntos del PSOE, y la responsabilidad aumenta. No lo digo en clave de propaganda, de que bien vamos, sino en clave de responsabilidad. Mientras más apoyo tenga yo, más responsable tengo que ser, porque lo de la política hay que creérselo como algo absolutamente serio, no solamente digno, sino de seriedad, de responsabilidad, porque tienes que ser capaz de representar lo más fidedignamente posible los intereses, no digo de todos, porque eso es imposible, pero sí de la parte de la sociedad que te ha apoyado, ¿no? Y eso es lo más serio que existe. Por eso yo cuando pasa algo en los plenos y tal, que no tiene nada que ver conmigo, pero a mí me entra una crisis digamos, de preocupación, porque lo que le está pasando alrededor me pasa a mí también, ¿no? Y muchas veces siempre hago reflexiones, oye, que lo que estamos haciendo es muy serio, que esto no es un entretenimiento, esto no es un hobby, me dedico a la política como hobby, oiga, pues dedíquese usted a jugar a los palos, o a lo que sea, pero la política es una cosa demasiado seria como para que sea una cuestión de un divertimento, ¿no? Y yo creo que en eso coincidimos, es decir, que aunque hay una diferencia de edad muy importante,
Sin embargo, hay una preocupación común, y es que queremos cambiar el mundo. Y queremos cambiar el mundo desde empezando por el más pequeño que tenemos al lado, nuestro pueblo, y después ir abarcando más ámbitos de escenarios, pero desde luego partiendo de la coherencia siempre, ¿no? Tratando de ser coherente, es lo más difícil en la vida. Álvaro, lo más difícil en la vida, para mí, para todos, es ser coherente. Sí. Lo más difícil, porque no siempre se alcanza la coherencia. Correcto. Correcto. No, bueno, al respecto, antes de entrar en mayores debates conceptuales, te doy toda la razón, ¿no? Pero también remarcar este asunto de la dualidad, del peligro de la dualidad, de que solo haya dos opciones, de que o blanco o negro, o bueno o malo, o Madrid o Barcelona, entrar siempre en una cosa u otra, pero de ahí no te salga. La verdad que no beneficia, nos encajona a ir siempre en una misma dirección, ¿no? Y de hecho, bueno, por experiencia propia se puede ver las políticas que desde la Unión Europea se están haciendo. Ha llegado un momento en el que no se diferencia. Cuando uno asiste, como tuve la oportunidad de asistir en persona a las sesiones plenarias del Parlamento Europeo, es muy difícil identificar qué políticos corresponden a una corriente ideológica y cuáles a otra, ¿no? Y sí es verdad que llama la atención mucho esa falta de opciones, de alternativas, como decía, estar encajonados en o lo uno o lo otro, pero no... Lo demás ya es remoto, ¿no? Es imposible, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no plantearnos una... no ya tercera, sino una tercera, cuarta, quinta alternativa y que sean... Bueno, porque la verdad es que miramos a nuestro alrededor y la vida no la vemos en claves de blanco o negro, de Adidas o Reebok, o de Sony o Samsung. La vida tiene muchísimos más abanicos de diversidad, y en esa diversidad creemos nosotros que pues hay que saber distinguir, ¿no? Es decir, la gente que se sienta más ecologista, más feminista, o más humanista, o más socialista, pues tiene sus opciones, ¿no? Pero yo hay otro factor que yo considero que contribuye mucho al encasillamiento de la política y al un cierto encrispamiento, que es el tema de que la oposición solo sabe protestar y solo sabe negar y solo se define por la censura, ¿no? Claro, eso conduce al encasillamiento, es decir, usted es oposición y ya el otro te ve encasillado y nunca llevas razón, la razón siempre la tiene el otro y tú solo puedes criticar, censurar, sacarle los colores al adversario, confrontar, como si fuera una pelea de boxeo. Eso hay una perversión. Yo creo que es un error, es decir, el que tiene el poder tiene que ser tan magnánimo como para darse cuenta de que la democracia no la construye solo el poder, sino es el poder y la oposición. Y por tanto tiene que darle márgenes para que la oposición pueda también plantear sus opciones, sus propuestas. Y la oposición tiene que admitir que el que tiene el mando es el que tiene la mayoría, pero él no tiene que renunciar a definirse siempre por negación. Y hay que plantear alternativas y propuestas. De verdad que creo que en ese encasillamiento, unos aferrados al poder, negándole la verdad, los otros cuestionando continuamente el poder y no reconociendo que algo hacen bien, en eso a veces se nos va la credibilidad y la confianza de la gente. Porque la gente quiere ver políticos que sean capaces de reconocer que están equivocados y que la razón la tienen entre otros. Y yo creo que, y en general en la vida, en general en la vida. Yo muchas veces diferencio a muchos seres humanos, los que están dispuestos a admitir que se equivocan y los que no están dispuestos a admitir sus errores. Ahí encuentro ya una división muy importante. Hay más divisiones, evidentemente, pero esa me sirve para reconocer a la gente noble, a la gente sincera, a la gente auténtica, de la gente egoísta, ¿no? Yo nunca me equivoco, siempre se equivocan los demás. Sí, eso sí. es un error. No, cierto. Y es que hay muchas formas de hacer política, ¿no? Y creo que hemos llegado a un punto de estancamiento en el que ya ni siquiera diferenciamos a uno del otro. Ese es el peligro, ¿no?, de caer en este ejemplo que decía de esta señora frutera, ¿no? Es que todos los políticos son iguales. En el fondo sabe que no, pero es que le están dando tan pocos argumentos para poder diferenciarlo. Claro. Que ahí cae, ahí se nos va, ahí comienza ese problema. Entonces,
hay otras formas de hacer política, ¿por qué no reconocer ciertas áreas de gestión? Si quieres podemos hablar ya a nivel municipal de Marbella, que sí se hacen correctamente, y otras muchas que son muy cuestionables. Entonces, yo creo que esa es la responsabilidad que un ciudadano está ahora mismo exigiéndole a sus políticos, tanto teniendo el poder en sus manos, de forma casi exclusiva, como sucede ahora con el Partido Popular en Marbella, como si están en la oposición, ¿no? Y tienen que participar en una labor de propuesta, no solo de crítica, ¿no? Sino de propuesta constructiva. Hombre, voy a mantener lo que dije de que esto no es un programa de propaganda, bueno. Pero la verdad es que para recurrir a la realidad es que llevamos una semana en la que venimos dando muestras de lo que decimos, es decir, venimos planteando propuestas sobre pantallas acústicas a lo largo de la autovía. ¿Para qué? Para evitar el ruido, y el ruido son enfermedades. Propuestas que no van contra nadie, van a favor de los ciudadanos. Planteamos también que las glorietas sobre la autopista y la autovía 7 pues se peatonalicen en los márgenes para permitir que la gente no se juegue la vida cuando pasa de un lado al otro de la glorieta. Bueno, tampoco va contra nadie, no va contra nadie. Pero es que hemos hecho propuestas sobre el hospital que tampoco van contra nadie. Vamos a buscar soluciones para que haya un suelo donde la gente pueda aparcar sin pagar. O la de los comedores escolares para atender demandas sociales que son ahora mismo urgentes. Propuestas sistemáticas en las que no hay un planteamiento de confrontación, sino un planteamiento de creación, de alternativas, de soluciones. Porque estamos convencidos de que también nuestro papel no es solo el control al gobierno. Por supuesto, el control al gobierno es fundamental. Si nos dedicáramos a echarle flores al gobierno, perderíamos, digamos, el sentido, ¿no?, de lo que es la oposición. Pero conjugar ambas cosas es fundamental para la credibilidad de la política y de los políticos. Y luego después, ser buena persona. Oye, ¿qué quieres que diga? Yo digo que antes que ser un buen político, primero hay que ser una buena persona. Y lo mismo digo con las demás profesiones. Para ser un buen maestro, primero hay que ser buena persona. Y para ser un buen frutero, que tú has dicho, hace falta ser buena persona. Y así sucesivamente. Que la gente que ha creído que ser buena persona es algo diferente de lo que es tu dedicación vital. No. Yo profesionalmente me dedico a esto, pero tengo un código moral, personal, ético, que no me puedo desprender de él. Lo contrario sería para mí inadmisible. O durante el día ser un crápula y después por la tarde ser un excelente político. No, esto a mí no me encaja, por lo menos no me encaja dentro de mi concepto de la vida política, ¿no?, y de la moralidad, ¿no? Lo estamos viendo, evidentemente, de todo, ¿no? Pero yo lo que pido es que la gente se espabile y que la gente sepa elegir. Para eso hace falta ser crítico y hay que ser consciente, y para eso hay que estar mínimamente preparado, formado, ¿no? ¿Qué papel le atribuye a la formación? Sí, formación e información, ambas, sí. Tiene que ser un complemento ideal, ¿no?, en este sentido, para poder identificar quién defiende tu posición como ciudadano, o si eres una familia monoparental, o si eres una familia numerosa, quién está ayudándote más. ¿Y tú crees que la gente está informada y después has dado otro paso más y también formada? Actualmente yo creo que la sociedad andaluza, a pesar de lo que en muchas otras comunidades se ha dicho, somos una de las sociedades que más nivel de formación tenemos, y voy sobre todo a nivel de universitarios. Estamos dentro de las que mayor producción de egresados, no ya de estudiantes, sino de titulados universitarios, tenemos en toda la Unión Europea, justo por detrás no sé si recuerdo, no sé si eran 2 o 3, pero justo por detrás de 2 o 3 regiones alemanas ya aparece Andalucía, que es algo que choca mucho al ver el desempleo, ¿no? O sea, ahí está pasando algo, esa descompensación es fruto de algo, ¿no? Si el ciudadano está muy formado, también tiene que estar informado, y es responsabilidad suya el saber discernir y discriminar y acudir a todos la información que dan todos los medios, todos los partidos, y a partir de ahí pues tener un juicio propio y una capacidad crítica, como tú comentabas, para poder elegir su representante. Evidentemente cada persona un voto, pero desde luego nosotros defendemos que la persona tiene que tener una información y también un nivel de formación, de conocimiento, para saber discernir, ¿no? Eso es clave. La gente que no tiene criterio, pues son gente que se la lleva el viento, ¿no? Es decir, viene el viento del este, pues se van para el este, viene del oeste, se van para el oeste, ¿no?
¿Qué quiere decir en política? ¿Viene el periquillo para acá? Yo creo que no, que a la gente pues, hay que dotarla de instrumentos para saber discernir, ¿no? Y el otro dato que has dado, pues me parece verdad, que nuestro nivel de conocimiento expresado, al menos en clave de títulos, el porcentaje es muy elevado, pero Álvaro, también tenemos ahora mismo un 54% de paro. Correcto. Y podríamos decir que tenemos un paro de lujo, un paro universitario, que es tremendo, ¿no? Y que se tienen que marchar porque no hay alternativa. La clave de esa dualidad, de ese doble registro, no es un fenómeno que sin explorar suficientemente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí. Para que tengamos, por un lado, cada vez más gente preparada y, por otro lado, sean recursos que la sociedad no es capaz de retener y aprovechar para mejorar. Pues lamentablemente se debe a la pasividad tanto de las administraciones por no tomar las medidas adecuadas y dejar que se produzca esta fuga de talento, y por otro lado del propio ciudadano, de decir, bueno, fuera hay ofertas para mi titulación, puedo encontrar un futuro, pero yo creo que también hay que tener cierto punto de patriotismo también para eso, y decir, no, si mi país me necesita como ingeniero, me necesita como titulado superior, yo puedo ejercer mi carrera aquí. Es muy llamativo el caso, por ejemplo, de eso sí te puedo comentar de primera mano, el caso de los titulados superiores en turismo, ¿no? Cómo literalmente están volando hacia destinos emergentes, Qatar, Emiratos Árabes, ¿no? Que requieren de personas con altas titulaciones y que sin embargo no somos capaces de retenerlos aquí. Estamos optando por manos de obra muy baratas para puestos que requieren de una formación de determinado nivel. Y claro, pero eso está dentro de la propia persona. Es la propia persona la que debe de también dar ese golpe de cambio y decir, voy a tratar de cambiar mi destino y ¿por qué no encontrar mi sitio? Está en la persona en cuanto que hay que siempre apelar a la lucha, ¿no? Al esfuerzo, a la perseverancia, a no dejarse vencer por la adversidad, etcétera, ¿no? Pero qué duda cabe que con eso no se crea empleo. Es decir, aquí lo que estamos hablando es decir, ¿quién crea empleo? El empleo lo emplea quien tiene capacidad para ello, que es la empresa, que a su vez tiene que estar nutrida del capital económico, crematístico suficiente. En este momento están cerrados todos los circuitos de capitalización de las empresas. Las empresas se está desmantelando el sistema productivo español. Entonces, si se está desmantelando por la vía de la falta de crédito y por la vía de la presión fiscal, etcétera, es imposible pedirle a las empresas que creen empleo. Y si no se crea empleo, pues evidentemente generamos una bolsa de desempleados de lujo, ¿no? Pero ¿por dónde se rompe este círculo vicioso? Bueno, hay papel del Estado. El Estado tiene un papel, históricamente ya se sabe, tiene que romper una lanza en favor del crecimiento, en favor de la inversión pública, de la obra pública, porque eso es a raíz de esa inyección de capital del Estado en la obra pública, en inversiones públicas, como empieza a generarse de nuevo actividad económica, consumo, empleo, impuestos, y empieza a moverse la rueda. Pero la rueda está parada, porque el Estado está, el gobierno conservador, aplicando recetas equivocadas. Y está provocando que está produciendo mucho daño a España. Por un lado, las empresas se están desmantelando, por otro lado, está desmantelando el empleo en España. Es decir, hoy hemos sabido la cifra de más de 6 millones de parados, que superamos el hito cada vez que se publica una encuesta de población activa, pues es más preocupante, ¿no? Y es que para salir del hoyo, están cavando hacia adentro del hoyo, en sentido inverso. Para salir del hoyo hay que sacar la cabeza fuera, a base de políticas de crecimiento. Eso son inversiones. Y eso significa un poco de deuda y mantener déficit durante un tiempo. Pero es durante un tiempo, hasta que haya crecimiento y haya otra vez riqueza. Pero no se sale del hoyo cavando hacia adentro. Sí, bueno, también es verdad que hay que apuntar una vez más, ¿no? Somos parte de la Unión Europea, muchas personas ya insinúan incluso que nuestro presidente es Angela Merkel, ¿no? Y es verdad que el papel de la Unión Europea actualmente para cualquier Estado miembro es fundamental y que las políticas que se lanzan
desde la Unión Europea ya no es de forma propositiva, ya es obligada. Y que la Unión Europea desde hace muchísimos años nos está mandando un mensaje de austeridad. Y ha calado tan hondo ese mensaje de austeridad que a veces hemos decidido, últimamente sobre todo, seguir a pie juntillas los dictámenes de la Comisión Europea, órgano que, por cierto, en su mayoría está compuesto por personas no electas. Es importante remarcar la importancia que se le está dando a los dictámenes de un órgano no electo. Pues, por ejemplo, estamos optando por esa austeridad que nos lleva a la falta de diversificación. España siempre ha sido un país rico en muchas cosas, ¿no? Y también en sectores económicos. Y estamos progresivamente renunciando al sector primario y secundario en favor del sector servicio, y huelga decir que a mí me interesa especialmente esta situación porque es mi titulación, pero visto con los ojos de un estadista no parece correcto, más cuando todas las teorías económicas siempre apuntan a la diversificación de la economía, ¿no? Y hemos renunciado, pero además a pie juntillas y sin pensarlo mucho, hemos renunciado a la diversificación, hemos seguido los dictámenes de la Unión Europea y ahora estamos metidos en un problema muy gordo, ¿no? Entonces, también, además de este mayor número de opciones políticas que reclamamos los ciudadanos en general, sí es verdad que reclamamos un cambio en las políticas de la Unión Europea, e incluso, si somos más críticos, debería de someterse a una profunda refundación de la me parece que sí, hay que hablar claro y decirlo claro. Yo creo que sí, que ahora mismo Europa necesitaría, pero ¿quién tiene que refundar esta unión de los europeos? Pues tienen que ser gobiernos que estén convencidos de la necesidad, ¿no? Y ahora está Europa en manos de, digámoslo, conservadores y como muchos liberales, pero muy pocos socialdemócratas o gente que quieran cambiar realmente las cosas, ¿no? Y estamos comprobando que sus fórmulas no sirven, es decir, ni sirven para generar empleo, por lo menos para nosotros, los españoles, ni sirve para salir de la crisis, y entonces estamos, digamos, recibiendo todas las consecuencias más negativas de una política cuyos principales interesados son aquellos que tienen interés en que nuestros márgenes paguemos nuestras deudas, es decir, que nos mantengamos en unos niveles de endeudamiento tales que se garanticen ellos el cobro de los préstamos y de la deuda española, ¿no? Y olvidándose de que si no crecemos no podremos pagar. Es así de claro. Es que se están enfrentando a una contradicción insuperable. Si no hay crecimiento, no hay pago. Y por tanto España va cada vez peor. ¿Por qué? Porque está aplicando recetas que están resultando negativas, ¿no? Contraproducentes. Es decir, el enfermo está cada vez más débil, en lugar de darle un tipo de medicina le damos la misma, pero además doble. Mañana ampliar la edad de jubilación. Bueno, esto ya la gente, yo creo que ya la gente es que ha perdido hasta la capacidad. Bueno, los jóvenes están asediando el Congreso, pero otra parte de la sociedad española está que ha tirado la toalla. Es decir, bueno, su credibilidad en sus dirigentes ha caído hasta límites ya insoportables y ya ha renunciado a la pelea porque considera que es muy difícil cambiar las cosas, ¿no? Y esta situación es decir, en ese sentido es dramática, y desde ese punto de vista todas aquellas personas que deciden dar la cara y salir a la calle y defender otras opciones y otras alternativas y la resignación no la entienden como una actitud de vida sino de muerte, pues yo lo veo que es un signo de esperanza, nada más. Esperanza en la gente que es capaz de salir a dar la cara. No se cambia la vida desde un sofá, nunca jamás. Y por tanto podremos poner el acento a la crítica, pues si son más las formas de su protesta, etcétera, lo que queramos. Pero el hecho de salir a la calle es democrático y salen por nosotros, por los que nos quedamos, salen por todos. Por tanto, eso conviene que lo tengamos en cuenta, porque hoy mismo está sucediendo en España este entre comillas, asedio, es decir, que es ¿dónde está el corazón de la democracia ahora mismo? En el Parlamento. Vayamos al Parlamento a decirle claramente a los diputados que no estamos de acuerdo. Acuden un poco divididos, de acuerdo. Pues ahí están los matices de la vida, que hay pluralidad para todo. Pero el gesto de salir, a mí me parece un gesto no solamente bello, sino necesario. Vaya parrafada que me... No. Son reflexiones profundas que la verdad que a veces todos nos hacemos pero que no compartimos, ¿no? Y está bien
pensar esto, ¿no? Pues sí. Pero la refundación de Europa me ha llegado, es decir, que mientras, pues claro, Rajoy, es que viene de Europa, claro, pues como Europa viene, la receta viene equivocada, pues yo la aplico doble. Pues habrá que cambiar, ¿no? Claro, si viene de allí, pues aparte de a quienes aplican una política desacertada, aparte de a ellos, también habrá que cambiar esa fuente, ¿no? Bueno, ya estamos escuchando opiniones, por ejemplo, he oído a la patronal decir que no todo es cuestión de reforma laboral. Claro, menos mal, la reforma laboral se la han puesto ahí delante para que se deshagan de los trabajadores de una forma gratis, casi, ¿no? Pero se han dado cuenta que ni siquiera con la reforma laboral se crea empleo. Oiga, tendré que darme usted dinero. Y la banca está cerrada, el grifo está cerrado. Mientras el grifo esté cerrado, por mucho que le den facilidades a los empresarios para echar, que se las están dando, es decir, está fracasando todo lo que están poniendo. Y una cosa muy importante, y el gobierno no se le cae la cara de vergüenza, es decir, no tiene vergüenza política. Porque la vergüenza política hace que si tú no puedes gobernar porque tu programa no lo puedes aplicar y estás aplicando un programa contrario, y ves que la gente no te quiere, ¿por qué te mantiene en el poder? Claro, claro. Esta es la clave, ¿por qué se mantiene en el poder? Bueno, ¿qué tiene el poder para él? También hay otro agravante a esta situación, que bueno, lejos de querer ser negativos, porque si estamos aquí es para lanzar propuestas a la ciudadanía y digamos que desprender un cierto aroma de renovación y de esperanza, ¿no? Dentro de estos tiempos tan grises que vivimos. Hay otro agravante a esta situación aún más, que incluso nos corta esas posibilidades de salir de esta profunda crisis, que es el profundo ataque al municipalismo que se está dando, ¿no? O sea, estamos viendo, por ejemplo, comentabas algunas medidas muy interesantes, como esta moción que se lanzaba para los comedores escolares en Marbella, ¿no? Para que se produzca un acercamiento de su funcionamiento a las familias en riesgo de exclusión social, ¿no? Entonces, claro, estos son productos de problemas muy graves que nos vienen encima, como encima los pequeños municipios tenemos que salir de esa situación con ingenio y con astucia, ¿no? El municipalismo es fundamental, está muy próxima a aprobarse una reforma de todo nuestro sistema territorial, este cambio que no se sabe muy bien, que parece que le va a dar mucho más poder a las diputaciones, prácticamente eliminando o reduciendo a la mínima expresión el papel de las mancomunidades u otros entes supralocales, sí, e incluso limitando la capacidad de los propios ayuntamientos, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante defender por los ciudadanos, la capacidad de decisión que se tiene desde un ente local, el conocimiento que se tiene del territorio desde el propio ayuntamiento o desde una mancomunidad, y la capacidad de actuación que se tiene es muy superior a la que se puede tener desde órganos alejados como la Unión Europea, donde se toman decisiones realmente sin ni siquiera saber el nombre de lo que se está decidiendo, ¿no? Allí, en terminología europea, por ejemplo, a un municipio se le denomina NUT, es un NUT 3. O sea, ya es ni siquiera, ¿no? Es una forma de categorizarlo, ¿no? El NUT 2 son los entes autonómicos, regionales, pero claro, o sea, realmente para ellos no supone un gesto. O sea, tenemos que abogar por esa personalización de la política y en favor del municipalismo, es muy importante. La verdad es que tenemos que pelear, pero la pelea de momento van ganando ellos. Sí. Quiero decir que el municipalismo está tocado, no digo hundido, pero sí tocado, y de eso podemos hablar otros días con más amplitud, porque es un tema muy importante, pero desde luego apelando a lo que decíamos de la coherencia. Hombre, la coherencia habla de primero asentar la democracia local, y la participación de los ciudadanos en su propio contexto y sus propios asuntos, y después ampliaremos ese horizonte poco a poco. Pero si no funciona la democracia en nuestros pueblos, ¿cómo vamos a exigir después más democracia y más participación en otros ámbitos, ¿no? Eso hasta el propio Evangelio lo dice, si dices que amas a Dios, a quien no ves, sí, y no amas a tu prójimo, a quien sí ves, estás mintiendo. Si dices, pues primero tienes que amar a tu prójimo, y a través de tu prójimo podrás llegar a otras esferas, ¿no? Pues lo mismo pasa aplicado a la política, ¿no? Pero primero tendrá que ser la democracia local. Incluso se le puede aplicar el principio de la sostenibilidad, ¿no? Que tan en boca de tantos políticos y de tanta administración está, que es el de piensa global, actúa local. Exacto. Es algo de lo que parece que muchos nos hemos olvidado, a pesar de que está tan en boca de todo el mundo, ¿no? Eso está en boca, pero está inédito, porque eso no se aplica. Pues es el principio de la sostenibilidad, ¿no? Pensemos en global, pero actuemos en local, ¿no? Oye, pues con eso nos quedamos. Sí. Creo que Alberto ha puesto un buen broche,
Álvaro, Sí. Álvaro, es que Alberto Garzón, tenemos tu amigo y compañero de universidad, Sí, sí. brillante político, ¿no?, de Izquierda Unida ahora mismo, el Parlamento Nacional me ha llevado a confundir tu nombre, pero tú eres único e irrepetible. Muchas gracias. Álvaro. A mucha gente le pasa, siempre Eres nos confunden. único e Sí. irrepetible, ¿vale? Y singular. Bueno, pues nada, hemos conversado esta noche, amablemente, creo yo, con Álvaro, y al otro lado, ojalá estéis ustedes y estén de alguna forma opinando también sobre algunas de las cosas que nosotros hemos ido improvisadamente. Este programa se improvisa, esto es una innovación total. Cuando venimos aquí, ¿de qué vamos a hablar? De la vida, ¿vale? La vida es tan rica que permite pasar media hora en compañía de ustedes agradablemente, porque nosotros nos imaginamos que hay más gente ahí detrás. Y por ustedes lo hacemos. Así que les agradecemos mucho su atención y confiamos en que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar. Muchas gracias y hasta siempre.